Voy a hablar de por qué no se construyó en América Latina una poderosa línea de trenes como la que conecta a toda Europa. Si bien hay muchas cuestiones y muchas situaciones que pueden llegar a estar en lo cierto, en lo que están pensando, es esto. Hay un pequeño tren en Latinoamérica que une dos países, que es precisamente una de las pocas excepciones en todo el continente. Pero después de eso no tenemos más trenes que unan un país del otro en Latinoamérica. Bueno, si sabes, o sea, el ferrocarril no es una manera corriente de viajar entre ciudad y ciudad en Argentina, menos en una región de 19.500 millones de personas y con muchos metros cuadrados acostumbrado al tránsito por carretera. Nosotros, los latinoamericanos, estamos muy acostumbrados al tránsito por carretera y son muchos los latinoamericanos que miran con envidia los trenes de Europa, ¿no? Que están llenos de turistas, que están copados durante el verano, que juntan las capitales europeas a velocidades vertiginosas por unas vías que son increíbles y que los precios además son muy bajos. Tienen frecuencias altas, se pueden tomar el tren incluso de noche, los fines de semana, cosa que por ahí a veces acá el colectivo no pasa los fines de semana. Y que bueno, son tres los factores o cuatro los factores que definen esta situación, que son el tiempo, el precio, la frecuencia y la comodidad. Estos caracteres que hacen de los trenes de alta velocidad en Europa un objeto de lujo, algo muy lindo de tener, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hay uno que une a Madrid y uno que une a Barcelona, que tiene 620 kilómetros, o sea, ese tramo de Madrid-Barcelona son 620 kilómetros, en 2 horas y media lo mete. Nada. 2 horas y media Madrid-Barcelona. El mismo trayecto por autovía, en auto te lleva más de 6 horas. Es como ir de acá a Buenos Aires, básicamente. Así que en 2 horitas estarías ahí. Después, por ejemplo, tenés el tren, es una fuerte competencia para el avión, en comodidad y en costo también. A Londres y a París también los une un ferrocarril de pasajeros, o sea que también lleva 2 horas, 16 minutos de Londres a París. O sea, es básicamente nada. Y de, por ejemplo, Milán a Florencia tenés 1 hora 54 minutos. Con el minuto contado y todo. O sea, con el minuto contado y todo. Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, en Latinoamérica tenés solamente Argentina-Paraguay. Nada. Argentina-Paraguay y es, para empezar a desarrollar un poco más el tema, hubo una red de discontinuidad de la situación de los trenes en Latinoamérica, como sabrás. Hay que aclarar que las redes de trenes de pasajeros existen, o sea, las tenemos, pero no son tan competitivas como para ponerle un tren de alta velocidad, un tren de mucho desarrollo, ni tampoco un tren de mucha carga. Entonces, bueno, eso es lo que llevó en su momento al desguace de casi todo el tendido de vía ferroviaria y también a la después pérdida prácticamente de todo el tendido ferroviario y también de los trenes. Los países dejaron de invertir, o sea, todo lo que fue Latinoamérica dejó de invertir en los 50, pero esa falta de inversión se terminó de actualizar cerca de los 80 para finalmente en los 90 que termine en un desguace de todo lo que pasó. En los 80, por ejemplo, los pasajeros empezaron a decir, no, mira, me tomo un avión, me tomo un avión, me tomo un avión. Y después ya en los 90, como no había rentabilidad, no servía de nada, no lo usaban para transportar cosas al tren porque estaba todo lleno de camiones y la nafta era barata y los recursos eran muchos y todavía teníamos un montón de cosas para aprovechar. Los trenes y todas esas cosas empezaron a dejar de funcionar, a ser obsoletos, inútiles, de un montón de maneras. Hoy en día, por ejemplo, estamos necesitando mucho de un aparato tan bueno como para la infraestructura como lo son los trenes. Porque, como ya sabes, estamos en escasez de gasoil, estamos en escasez de recursos, las rutas ya no dan abasto. Y por más que se las quiera arreglar las rutas, costaría también y llevaría también, aparte de mucho dinero, mucho tiempo para poder arreglar eso. Lo que evitaría que el tránsito de los camiones sea tan fluido como lo fue hace muchos años atrás, en los 80 y en los 90. Hoy en día estaríamos necesitando una situación de esas. Pero ¿qué pasa? Lleva también altísimos costos de construcción y de mantenimiento. Tener trenes por sí solo ya es costoso de operar, o sea, es muy difícil de operar. Se necesita apoyo en las estaciones, mecánicos, personal. Tenés que tener los ferrocarriles de larga distancia que sobrevivan. Y acá en Argentina y en Latinoamérica, por sobre todas las cosas, eso no pasó. Pero bueno, hay que tener en cuenta los costos. Por ejemplo, uno de los costos para tener en cuenta es que una locomotora nueva cuesta 3 millones de dólares. Algo con lo que la Argentina no está destinado, no se puede pagar. Y un vagón puede costar hasta 1 millón. Te puedes imaginar que hay trenes que tienen como mínimo 24 vagones. Son 24 millones de dólares más 3 millones, son 27 millones de dólares un solo tren para poder transportar alguna de estas cosas.
Y por ejemplo, estas cuestiones, si se habla de costo de construcción de las vías, el costo del tren tendría entre 20 y 30 millones de dólares el kilómetro de costo de tren. O sea, el kilómetro de costo de vía de tren tendría más o menos entre 20 y 30 millones de dólares el kilómetro. Es carísimo, imposible de costear semejante barbaridad, sobre todo con la moneda como la tenemos hoy en la Argentina como está, o sea, menos para un tren de alta velocidad. Bueno, esto haría, por ejemplo, de construir un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Córdoba, más o menos de 650 kilómetros de distancia, costará unos 16.250 millones de dólares. Es un dato no menor para tener en cuenta a la hora de decir, che, y si volvemos y si hacemos que los trenes vuelvan a la Argentina, bueno, se complica un poco la situación por estas cuestiones que son determinantes, ¿no? O sea, son distancias grandes las que hay en Latinoamérica y la baja demanda que hay de trenes hace que los proyectos sean inviables. Yo no sé si hay baja demanda, pero lo que sí es que lo que más frena la cuestión es la falta de voluntad y también la falta de dinero que hay, que es una de esas situaciones. O sea, la tecnología de construcción tiene que abaratarse mucho para que nosotros finalmente podamos poner un tren de alta velocidad, no solamente en Argentina, ¿no? Sino que a nivel Latinoamérica. Bueno, otro de los temas que frena esto es la corrupción. Algo muy conocido en nuestro país. La corrupción es recontramente conocida, sabemos que está acá, es algo que todos vimos y en todas las formas. Desde el desvío de la guita hasta la utilización de empresas ligadas al poder político, pasando por convocatorias amañadas o hasta inclusive sobreprecios que hacen que la situación de construir un tren, una vía de tren o inclusive abaratar el costo sea mucho más difícil de lo normal. Esto pasa muchísimo en América Latina, no somos el único país que tiene las vías tendidas tan deterioradas y que han llevado a un detrimento tan grande, sino que también son muchos los países de Latinoamérica no que hablan de la misma situación. O sea, se tardan mucho en acabarse por el mismo motivo, pero pasa. El peor de los casos es que cambia el gobierno en muchos de los países de Latinoamérica y que los proyectos se paran. Hay que acordarnos de los casos de corrupción históricos más grandes de la región, que por ejemplo están ligados a la construcción de grandes obras de infraestructura, como por ejemplo el escándalo de Lava Jato en Brasil o el de Odebrecht en Colombia o en Perú. Pero bueno, para saber más o menos cómo viene la cuestión, las situaciones que definen la falta de infraestructura en cuanto a construcción de trenes en Latinoamérica, como lo sería en Europa, es falta de competitividad, falta de presupuesto, falta de conectividad, trenes mercantes que nos hacen faltan más proyectos como los que sí hay en Chile y en México, y también faltan un montón de cuestiones más, como por ejemplo es la voluntad, la falta de corrupción y un buen paquete de fondos destinados a hacer un entramado de vía como corresponde para poder conectar a todos los países de América Latina, para así tenemos una buena infraestructura como cono sur de América. Así que bueno, eso cierra más o menos la situación de por qué en América Latina no tenemos todavía, como si hay en Europa, una gran red de trenes que une países con países. Interesante, la verdad que también es necesario porque hubiera estado bueno, ¿no? Che, me voy a Uruguay. Rosario, Córdoba, ponele. Claro, La haces bien, pero no, tenemos que esperar 2 meses para conseguir un pasaje. Digo, bueno. una locura. Bueno, qué sé yo. Ahora no es el momento de pensar en los trenes, es más el momento de pensar en la comida porque la situación no es tan linda como No es se la pinta. ideal, digamos. No es la ideal, pero bueno, si querías saber por qué no lo tenemos, ahí está. Esos son los datos que tenías que saber.